Bueno, a finales de 2025 hemos desarrollado la segunda campaña de trabajos arqueológicos en el entorno del Cabo de Santa Pola, en lo que fue el destacamento de la 10ª Agrupación de Artillería de Costa, que es un sistema defensivo de artillería antiaérea y artillería de defensa de costa que se construye a lo largo del año 37-38 para defender la bahía de Alicante, como ya dijimos en su momento, de los bombarderos de la aviación fascista italiana, que sabemos que entraban por esta zona y venían de Baleares. Bueno, en 2024, en el verano, ya hicimos una primera campaña. Lo que hicimos fue una prospección intensiva del entorno de los barracones, de los pabellones, donde estaba alojada la dotación de unos 60-65 militares, que eran los que gestionaban este espacio, y dio un resultado bastante interesante porque ofrecía una serie de materiales vinculados con la utilización de esos espacios. Apareció munición y tuvimos la oportunidad de localizar hasta cuatro vertederos, 4 basureros vinculados con el uso de este espacio, ¿no? Esos vertederos están pendientes de estudio porque van a ofrecer seguramente unos materiales muy interesantes, porque en superficie ya vimos que había restos de lozas, de los restos de la alimentación, incluso de munición. Al ver el potencial de este entorno se planteó una segunda campaña, que es la que hemos terminado hace apenas unos días, a finales de diciembre del 25, y el planteamiento de esta segunda actuación consistió en estudiar, en abrir el foco, en estudiar de una forma más amplia todo el entorno de la instalación militar, que era un cuartel, y nos hemos centrado en estudiar 5 espacios. El primero era la Casa de la Pinada, que es una antigua casa de labor de la segunda mitad del 19, principios del 20, donde intuíamos que parecía, en función de un estudio de Ángel Peña, que es un investigador que ha estudiado esta zona, intuíamos que podía existir un destacamento o un establecimiento vinculado con la construcción de las instalaciones del cuartel. El segundo espacio que hemos estudiado ha sido el entorno de las posiciones artilleras, que había 3 baterías de artillería de costa y 5 de artillería antiaérea. Pues hemos hecho una prospección intensiva de cobertura total, o sea, hemos batido todo el espacio situado entre esas posiciones y las mismas posiciones también, con detección metálica. Eso es interesante remarcarlo, porque nuestros proyectos, llevamos una serie de proyectos de arqueología de la guerra civil, ¿no?, y del mundo contemporáneo, pues es imprescindible utilizar la detección metálica, y afortunadamente el uso de este tipo de tecnología está dando unos resultados espectaculares. En el caso que nos ocupa así ha sido, ¿no? Los resultados han sido francamente positivos, muy buenos. También hemos tenido la posibilidad de estudiar el entorno del faro, de la antigua torre de la Talayola, ¿no?, que es una torre defensiva del siglo XVI, que luego en el siglo XIX se transforma en un faro, y que también intuíamos que durante los años de la guerra civil se utilizó, intuíamos o pensábamos, ¿no?, que se había utilizado como una instalación vinculada con el uso del cuartel, aunque no se sabía muy bien cuál era el uso. Se decía que podía ser el alojamiento de los mandos. Efectivamente hemos encontrado restos, luego hablaremos de eso, restos muy interesantes de munición e incluso insignias y demás en este espacio. Hemos actuado también en la zona del Polvorín, que está situado casi a 1 kilómetro del cuartel, lógicamente por cuestiones de seguridad, que es un espacio excavado subterráneo, ¿no?, con una planta en Y. Y ha aparecido muy poco material realmente, aunque se conserva bien, pero fuera pues hemos encontrado un par de proyectiles, pero ha aparecido una insignia, ¿no?, una insignia de la CNT, que nos parece es una verdadera preciosidad, y que está confirmando que, aparte de la guarnición militar de artillería que hay en esta zona, pues hay milicianos, hay anarquistas que también están colaborando de alguna manera con el mantenimiento, con la gestión de este espacio. Y luego hemos trabajado también en un último espacio, aunque de una forma preliminar, es un espacio vinculado con el cuartel de carabineros, que está a los pies del cabo, no está aquí, pero sabemos que estaba relacionado, se está utilizando a la vez que esta instalación militar funciona. Pues en el cuartel de carabineros también hay un destacamento y hay unos espacios vinculados con el cuartel que nos han ofrecido unos materiales muy interesantes. Queremos haber localizado un vertedero de este cuartel, ¿no?, y han aparecido pues botones de carabineros, han aparecido herrajes, en fin, incluso munición también, ¿no? Eso daría pie pues a plantear una actuación más adelante. Creo que es imprescindible emprenderla, porque nos va a ayudar a caracterizar, a contextualizar mucho mejor todo este espacio, ¿no? Bueno, durant esta segona campanya en el destacament del Cabo Santa Pola hem continuat empleant els recursos que vam utilitzar en la primera campanya en el 2024. Han continuat amb la documentació fotogramètrica de l'altre barracó que faltava,
un registre fotogràfic en alta qualitat per a poder obtindre un model 3D complet de tot el pavelló, de l'estructura i de les detalls de les textures, les tipus de construcció, els materials, com per exemple les finestres, tots els recursos que puguem trobar en el barracó per a poder fer una documentació en 3D i posteriorment elaborar un model tridimensional en el que obtindré diverses planimetries i ortofotografies d'alta qualitat. També han continuat la tasca amb la documentació de la garita, també del destacament, una garita que està molt arrasada però que té diversos elements molt interessants com la base de l'estructura, així com diferents grafitis que s'han pogut també fotografiar en alta qualitat i també per a poder obtindre una sèrie de plànols i d'imatges ortorectificades en tots els detalls possibles. Per altra banda, s'ha utilitzat també drone per a poder fotografiar des de les altures les diferents estructures associades al destacament, també en molta alta qualitat i a diferents perspectives que la visió humana no pot obtindre a peu. És molt important també tindre en compte que tots els elements estan repartits per una àmplia zona, és molt extensa, aleshores amb l'ús del dron podem obtindre imatges d'alta qualitat contextualitzant-les en un espai ampli. També s'han utilitzat fotografies durant tot el procés de prospecció dels materials que han anat sorgint en la prospecció mateixa, les bales i tota la sèrie de materials relacionats amb el destacament, i això ens ha permetut obtindre una sèrie de recursos gràfics també per a poder elaborar posteriorment la memòria i publicacions futures. També és molt important l'ús de la fotografia en estudi de tots els materials una vegada els hem inventariat, perquè considerem que unes bones fotografies dels materials donen moltíssima informació a l'hora d'estudiar-los, perquè molts elements dels objectes no apareixen a simple vista, hi ha que fotografiar-los a nivell macro inclús, i aquest treball hem posat prou èmfasi en destacar-lo per a poder documentar-lo en la màxima qualitat. Després, tot aquest treball s'ha compaginat amb l'alçament topogràfic amb un GPS diferencial de totes les estructures documentades del destacament per a poder obtindre després plànols i diferents materials gràfics que puguen ser emprats per a un futur, tant per a una futura posta en valor com a publicacions posteriors i diferents recursos per tindre'l. Com per exemple vam fer ja en l'any anterior de documentar en 3D també objectes, inclús el propi barracó, per penjar-los en la web i que la gent poguera visitar-los virtualment. I finalment també destacaríem la fotografia en qualitat també de tota la sèrie de grafitis que s'han conservat, inclús del propi polvorí, que en un futur es pugui fer una documentació fotogramètrica també, inclús possiblement emprant l'ús de làser escàner per la dificultat que té l'accés i la pròpia estructura que hem estat documentant-la prèviament, però té molt de potencial també per a un futur. Amb totes les dades obtingudes durant el treball de camp, posteriorment hem elaborat diversos productes topogràfics i geogràfics amb sistemes d'informació geogràfica, emprant la informació obtinguda en dron, la informació obtinguda en el GPS diferencial per a poder obtindre finalment un mapa general de totes les estructures situades correctament en l'espai. Dins dels sistemes d'informació geogràfica, amb la informació obtinguda en el treball de camp, també hem utilitzat diferents tècniques d'anàlisi de la dispersió de punts de cada material registrat amb GPS durant la prospecció, que després ens ha permitit fer una sèrie d'anàlisis de dispersió d'aquests materials en l'espai, on es concentren i on apareixen en diferents mapes de calors i altres tipus d'anàlisis d'arqueologia. Dentro de lo que es el proceso de prospección que hemos realizado y que Felipe ha comentado
pues ha sido muy interesante en que lo que son las baterías antiaéreas nos está dando posibilidades de futuro, en el planteamiento de que aunque hay poco estrato, hay posibilidades de que se pueda excavar. Ha aparecido munición, hay huecos que se pueden excavar mejor y que nos den más información sobre esos espacios, ¿no? En los que, por ejemplo, se dice que estaban sin acabar. Pues posiblemente estaban sin acabar, pero hemos podido, con este tipo de trabajo, saber que realmente han estado ocupados, que durante ese momento fueron ocupados y utilizados de alguna manera. No sabemos de qué manera, no sabemos, no ha salido armamento relacionado a lo mejor con pues algún tipo de ametralladora, lo que fuera, pero ya nos está diciendo que hay gente de ese destacamento que ha estado en esos lugares, ¿no? O igual que el tema del polvorín. El polvorín resulta que está a 1 kilómetro más o menos del destacamento, de los barracones, y nos permite ver un espacio importantísimo a nivel logístico de lo que es todo el entramado de las baterías antiaéreas y de costa. Y lo curioso es que habría que ponerlo en valor, habría que hacer un trabajo de sacar todo ese, porque vamos a ver, es peligroso y de alguna manera poder excavarlo, sacar ese material, todas las piedras que han caído encima, ponerlo en valor y luego pues tener unas posibilidades de poder cerrar eso, porque es peligroso que eso se quede al aire libre, ¿no? Entonces, se están abriendo nuevas posibilidades en este gran proyecto y ahí estamos, vamos, que yo creo que es fundamental que en 2 campañas simplemente estemos dando el resultado que se está dando a todo nivel, a nivel material y a nivel de estructuras y a nivel logístico, ¿no? De saber cómo funcionaba este espacio. El estudio de estos espacios yo pienso que es fundamental en el contexto en el que nos encontramos actualmente. Estudiar espacios vinculados con la guerra civil, estudiar desde planteamientos arqueológicos, que hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Cómo la arqueología puede estudiar este tipo de ámbitos del siglo XX, me parece imprescindible porque la arqueología tiene mucho que decir en este caso, ¿no? Y la materialidad también, los objetos que encontramos están contando historias detrás, están contándonos una historia de lucha, de reivindicación política, de lucha por la democracia, que al final es lo que sucedió en nuestra guerra civil, ¿no? Y bueno, pues me parece fundamental explicar este tipo de cuestiones históricas con la materialidad, con los objetos, porque nos están explicando lo que pasó aquí, ¿no? También para evitar que se vuelvan a repetir estas situaciones, ¿no? Estos conflictos bélicos, ¿no? A fin de cuentas, esto es un espacio donde está vinculado con la guerra civil española, con un espacio vinculado con la guerra, con la violencia, ¿no? Pero los objetos están contando muchas cosas. Y creo que explicarlos, ponerlos en contexto y explicarlos de una forma científica es fundamental. Una sociedad democrática como la nuestra necesita que este tipo de contextos se expliquen. ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos? 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 ¿Qué cosecha un país